Me llamo Antonio Puertas, soy el oficial jefe de la Policía Local de Pedralba. El día de la Dana, el 29 de octubre de 2024, el turno de tarde aquí en la localidad de Pedralba solo había un agente. Nosotros no teníamos ninguna previsión ese día de nada excepcional más que de lluvias intensas, como tantas otras veces nos habían pasado parte de previsión meteorológica y los niveles de alerta. No teníamos ninguna información más por ningún canal y como tal no estipulamos ninguna otra medida excepcional más que los días que había mucha lluvia, pues de corte de algún camino que se solían embarrar o que dificultaba el tránsito de vehículos y poca cosa más. Nos vimos sorprendidos a las 5:30. Yo acabé de trabajar a las 3 de la tarde, me fui a casa. Y a las 5:15, 5:20 fue la última vez que hablé con el compañero que estaba de servicio. Luego intenté hablar más veces con él y ya no había ni cobertura telefónica ni luz eléctrica. Pude llegar aquí alrededor de las 8 de la tarde y cuando llegué a las 6 de la tarde el compañero me narró pues, que habían habido muchísimos problemas, que el agua había llegado casi a los 2 metros en la calle Acequia. Vi muchos vehículos viniendo, estaba lloviendo fuerte y vi muchos vehículos viniendo que estaban en la carretera, que se los había arrastrado las corrientes de agua. Vi en las rotondas de la entrada cuando accedí coches apiñados unos encima de otros, coches salidos de la carretera. Y cuando llegamos nos pusimos a trabajar, nos presentamos a las 8 de la tarde 4 compañeros, el compañero que estaba de la tarde 5 y yo 6. Los compañeros restantes que integran la plantilla no pudieron llegar porque desde sus localidades ya tenían dificultades, ya tenían los accesos cortados y no pudieron llegar. Otro más llegó a las 5 de la mañana, pudo llegar a las 5 de la mañana de la madrugada del 29 al 30 de octubre y los otros llegaron en días posteriores porque no estaban en localidades cercanas y tenían mucha dificultad de tránsito en la A3, etc. Conforme yo llegué, nos pusimos a trabajar. Yo me fui con otro compañero, con Luis. Decidimos coger el camión de la brigada porque éramos los que nos íbamos a meter en la zona de la carretera Chiva y en la carretera de Cheste, que es donde a priori estaba más afectada. Y decidimos coger el camión de la brigada porque pesa más, porque tenía más distancia de ejes y entendíamos que iba a ser más seguro transitar con él que transitar con los vehículos patrulla. Fuimos Luis y yo. Teníamos el aviso que yo había recibido en mi teléfono personal durante la tarde a las 6:30 de un vecino de Pedralba de que su mujer y sus hijos se habían quedado incomunicados en un chalet de la carretera de Chiva y a él no le dejaban pasar. Él había ido a la localidad de Chiva y no le dejaban pasar y no sabía nada de su familia. Me llamó a mí, como os he dicho, a mi teléfono particular y lo primero que hicimos Luis y yo fue acudir a buscar a esta mujer y a sus hijos. Estamos hablando de que eran unos 3 kilómetros desde el casco urbano hacia la carretera de Chiva y tardamos más de media hora. Íbamos quitando troncos de la carretera como podíamos, piedras como podíamos, todo esto lloviendo, veíamos coches estampados contra las cunetas, coches destrozados y al final, pues ya os digo, un trayecto de 30 minutos, pues tardamos, de 3 kilómetros, pues tardamos más de 30 minutos. Y cuando llegamos, afortunadamente, habían podido salir del chalet y se habían subido a un campo superior que estaba a distinto nivel. El chalet donde vivían quedó totalmente arrasado, cubierto hasta el techo de agua. Y al final, pues vimos una luz tenue al final de un campo y con las linternas los enfocamos y estaba sana la mujer y los dos hijos. Nos los subimos al camión y ya emprendimos viaje de vuelta y íbamos cogiendo toda la gente que podíamos de la zona. Hicimos ese trayecto todas las veces que pudimos hasta más o menos las 10:30, 11 de la noche, pero a las 11 de la noche ya llegó un momento que el puente de acceso de la carretera de Vía Marchante, de la CV 380,
ya no se veía el firme, ya no se veía el pavimento. Y había superado el agua al nivel de los 10 metros y había pasado por encima de donde transitaban los vehículos, y en ese momento decidimos que ya no era seguro para nosotros pasar con el camión porque no veíamos el asfalto, no sabíamos si había asfalto o no. Las barandillas ya se las había llevado, etcétera. Siguió lloviendo y a las 2:30 vino una oleada brutal, pero brutal, que nos dejó en la calle Acequia a 480 metros de altura. La gente que no había podido salir por la tarde, que se refugió en las primeras plantas, no en las plantas bajas, porque las plantas bajas están todas desoladas ya. La gente que se había quedado en las primeras plantas, pues algunos ya con agua hasta las rodillas y demás. Nosotros nos era totalmente imposible acceder a esos puntos. Y nada, el puente terminó de medio romperse, el puente de acceso, las rotondas de la variante están cubiertas de agua, destrozadas, y bueno, era un verdadero caos. Todo eso de sumarle sin luz eléctrica, sin comunicaciones telefónicas, y una barbaridad, pero una barbaridad tremenda. Sobre las 4:30, 5 de la madrugada dejó de llover, empezó a bajar poco a poco el nivel del agua, y ya pues nos encontramos pues con los destrozos, el lodo, y desgraciadamente en Pedralba pues con los 5 cadáveres que los vimos en, uno lo encontramos el día siguiente, dos los encontramos a los 2 días, y luego un padre y una hija que los arrastró a la corriente, y primero apareció la chiquilla y apareció muy lejos de Pedralba, apareció en Marín de Barraquetes, y luego el padre que al año, a los 10 meses, 11 meses, se encontró entre Manises y Cuarto. Y eso fue un poco la experiencia. Respecto a daños, pues una barbaridad. Caminos, puentes, infraestructuras, casas, vehículos. Pedralba se registraron más de 400 vehículos inutilizados por la Dana. Y lo que es peor, al fin y al cabo, esos son daños materiales que son más o menos subsanables. Lo que es peor son los daños humanos, ¿no? Son las 5 muertes, que eso es lo que, en cierto modo, me pesa a mí y al resto de mis compañeros por no se sabe si podíamos haber hecho algo más de lo que hicimos, pero todos los que pudimos llegar, y el compañero está por la tarde, nos dedicamos a sacar gente hasta donde podíamos, hasta, yo creo que hasta límites que pasaban a nuestra propia seguridad personal. Y siempre te queda, pues eso, la duda de si podías haber hecho algo más o no. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir, lo afrontamos como pudimos. Respecto a los protocolos, no había ningún protocolo establecido hasta la fecha por inundaciones, porque nadie esperaba esto. Insisto en lo que he dicho al principio, no teníamos ningún tipo de aviso, ni preaviso, ni teníamos ninguna notificación de la magnitud de la Dana. Y aunque suene mal, fuimos un poco apagando fuegos conforme nos enterábamos que se precisaba nuestra presencia. Actualmente las cosas se han cambiado, sí que se ha protocolarizado todo. Ahora los protocolos sí que establecen medidas preventivas, puntos de reunión, puntos de evacuación, y está muy bien que estén ahora, pero hubiera sido deseable que hubieran estado antes. Respecto a las ayudas externas, desde mi experiencia, y hablo por mi boca, no por la de mis compañeros, ni siquiera representando a la institución de la policía local, las ayudas externas a nivel institucional fueron un desastre, un verdadero desastre. Aquí la UME, la Unidad Militar de Emergencias, llegó el domingo, y estamos hablando que los hechos ocurrieron de
de la madrugada o la tarde del martes a la madrugada del miércoles. Durante esos días, la oleada de voluntarios que a nivel personal vinieron fue brutal. Es algo que emociona y no lo puedo describir porque llegaban las colas de los coches hasta 2 kilómetros del casco urbano por la carretera de Liria, por la CV376 de los voluntarios. Y venían oleadas de gente que venían con las botas de agua, venían con rastrillos, venían con palas y decían, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y luego el acopio de víveres materiales que tuvimos fue también gigantesco, brutal. Y emociona la respuesta solidaria de la sociedad. En esos días yo hablé y vimos con militares que algunos pertenecían a la UME, que venían a título personal porque no les dejaban movilizarse. Y yo considero que la UME, al ser expertos en este tipo de catástrofes, nos hubiera venido la ayuda muy bien desde el primer momento. Perdón. Y hablando con ellos nos decían que venían a título personal hasta que los pudieran movilizar ya de forma ordenada desde el ministerio. Y mi impresión y mi opinión, como os he dicho antes, sobre las ayudas institucionales es una opinión nefasta, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Creo que se podría haber hecho muchas más cosas y mucho antes, sin entrar luego en la valoración de todos los trámites burocráticos que han tenido que soportar las víctimas de daños materiales y, lo que es peor, de daños personales. Mi reflexión, pues para un futuro, entiendo que los protocolos están bien, pero los protocolos no dejan más que ser letras sobre un papel, negro sobre blanco, y hay que tener medios hay que tener medios tanto humanos como físicos para poder llevarlos a cabo. Se está avanzando en ese aspecto, luego las alertas se están tomando mucho más en serio y vamos a seguir trabajando sobre la prevención, sobre el ensayo y sobre los protocolos establecidos, porque Dios no quiera, si alguna vez nos volvemos a ver en una de estas, pues intentarlo tener todo un poco más estandarizado, un poco más controlado.